vamos a conocer los cuerpos geométricos. Un cuerpo geométrico es una figura geométrica de 3 dimensiones, largo, ancho y alto, que ocupa un lugar en el espacio y como consecuencia tiene un volumen. Si nos fijamos en la siguiente figura, podemos comprobar cómo tiene ancho, alto y largo. Bueno, como podéis ver, esta figura sería un cuerpo geométrico porque tendría 3 dimensiones, ¿vale? Por ejemplo, tendría ancho, tendría alto y tendría largo. Y por tanto es un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio. Si cogiéramos nada más que esto sería un polígono, sería una figura plana, serían concretamente un cuadrilátero, y esto no sería un cuerpo geométrico porque la diferencia es que este no ocupa un lugar en el espacio, no tiene volumen. En cambio, cuando tenemos esta serie de polígonos sí que forman un cuerpo geométrico porque ocupa un volumen, ocupa un espacio. Los cuerpos geométricos se pueden separar en poliedros o cuerpos redondos. Un poliedro es un cuerpo geométrico con caras planas formadas por polígonos. Los poliedros se clasifican en prismas. Un prisma es un cuerpo geométrico formado por 2 bases, que son polígonos iguales, y por caras rectangulares iguales. En este caso, podemos apreciar cómo las bases serían 2 cuadrados y sus caras siempre son rectángulos iguales. También podemos clasificar los poliedros en pirámides. Una pirámide es un poliedro formado por una base y por caras triangulares iguales. Como podemos apreciar en la siguiente imagen, nos encontramos con un polígono de base y las caras laterales son triangulares. ¿Vale? Como podéis ver, aquí tenemos una serie de polígonos y con ellos vamos a formar un poliedro, porque el poliedro es un cuerpo geométrico con caras planas que está formado por polígonos. En este caso, como podéis ver, tenemos cuadriláteros y ahí de momento hay un hexágono. ¿Vale? Para formar el poliedro, en este caso vamos a formar un prisma, ahora diremos por qué. Cogemos cada uno de los polígonos y lo vamos juntando. Antes he dicho que solo teníamos un hexágono porque ahora, para que sea cuerpo geométrico, lo tenemos que cerrar. ¿Vale? Como podéis apreciar, esto es un prisma porque, si os dais cuenta, tiene 2 bases que son 2 polígonos exactamente iguales, en este caso un hexágono y otro hexágono, ¿vale? Y las caras laterales son cuadriláteros, ¿vale? Son todas cuadriláteros. Por eso hablamos de que es un prisma. Si cogemos en cambio esto que tengo aquí, que en este caso está formado por triángulos y un pentágono, y junto los polígonos, formaríamos otro poliedro, pero en este caso no sería un prisma.
En este caso sería una pirámide. ¿Por qué? Porque la pirámide es un poliedro que está formado únicamente por una base, en este caso que sería un pentágono. Por el otro lado no tiene base. Y sus caras laterales son todas triángulos, ¿vale? Podemos apreciar triángulo, triángulo y triángulo. Por tanto, la diferencia entre un prisma y una pirámide es que el prisma tiene dos bases, en este caso eran dos hexágonos, y la pirámide solo tiene una base, que en este caso era un pentágono. El prisma tiene sus caras laterales son cuadriláteros y en la pirámide sus caras laterales son triángulos. Esa sería la diferencia principal entre prisma y pirámide. Si partimos del siguiente poliedro, podremos encontrar caras. Las caras son los polígonos que forman el poliedro. Si os dais cuenta, esto de aquí, que sería una cara, es un polígono, en este caso un cuadrilátero. Aquí tendríamos otra cara, que sería otro cuadrilátero, y aquí arriba tendríamos otra cara, que sería también un cuadrilátero. Por tanto, podemos ver 1, 2 y 3. Pero también tiene otras caras que no se ven a simple vista. También podemos encontrar las aristas. Las aristas son los segmentos donde hace intersección las caras. Si os dais cuenta, entre esta cara y esta cara encontramos una arista. O entre esta cara y esta cara encontramos esta arista. Y por último podemos encontrar vértices. Los vértices son los puntos donde hacen intersección las aristas. Esta arista de aquí y esta arista de aquí con esta de aquí coinciden en un vértice. ¿Vale? Si partimos del siguiente poliedro, ¿vale? Vamos a decir las partes que tiene un poliedro. Primera parte serían las caras. Las caras es cada uno de los polígonos que forman el poliedro. Por ejemplo, esto de aquí es un polígono, ¿vale? En este caso un cuadrado, sería una cara. Esta de aquí sería otra cara. Esta de aquí sería otra cara. O esta de aquí también sería otra cara. Pero también son las caras las que están arriba y abajo, como por ejemplo esta de aquí sería otra cara. Es decir, cada uno de los polígonos que forman el poliedro sería una cara. La segunda parte del poliedro sería la arista. La arista son los segmentos donde hacen intersección las caras. Si nos fijamos, por ejemplo, en este polígono y en este polígono, donde se juntan, la intersección donde se juntan sería una arista. O por ejemplo, si cogemos este polígono y este polígono, en la línea donde se juntan sería otra arista. O si cogemos este de aquí y cogemos este de aquí, también tendríamos aquí una arista. Es decir, son los segmentos donde hacen intersección dos caras. Y por último, nos faltaría ver qué es el vértice. El vértice son los puntos donde hacen intersección las aristas. Si partimos, por ejemplo, de esta arista que une estos dos polígonos, esta arista que une estos dos polígonos y esta arista que une estos dos polígonos, si os dais cuenta, coinciden en una intersección que se llamaría vértice.
Los cuerpos redondos son aquellos que tienen al menos una de sus caras o superficies de forma curva. Dentro de los cuerpos redondos podemos encontrar el cilindro. El cilindro es un cuerpo geométrico formado por una superficie lateral curva y cerrada y dos planos paralelos que forman sus bases. El cono es un cuerpo geométrico formado por una superficie lateral curva y cerrada que termina en un vértice y en un plano que forma su base. Y por último, la esfera es un cuerpo geométrico limitado por una superficie curva cuyos puntos están todos a igual distancia de un interior llamado centro. Y para terminar con los cuerpos geométricos, vamos a ver un poco los cuerpos redondos. Aquí tenemos, por ejemplo, un pegamento. El pegamento tiene la forma de un cuerpo redondo, en este caso sería un cilindro. Es un cilindro porque está formado por una superficie lateral, ¿vale? que es curva y está cerrada, ¿vale? Es curva y está cerrada, y tiene dos planos paralelos que serían sus bases. Sería esta y sería esta, ¿vale? Por eso hablamos de que es un cilindro. También tenemos este lado, ¿vale? Que tiene forma de cono, que sería otro cuerpo redondo. En este caso es un cuerpo que tiene una superficie lateral curva cerrada también, ¿vale? Pero solo tiene una base, si os dais cuenta, porque en el lado opuesto termina en un vértice. La diferencia entre el cilindro y el cono, pues básicamente es que el cilindro tiene dos bases, porque la parte lateral es curva igual que el cono y cerrada, y el cono tiene una sola base y termina en un vértice. Y por último tendríamos la esfera, ¿vale? Podríamos coger cualquier pelota que formaría una esfera. En este caso, si tuviéramos un punto justo en el centro del interior de esta pelota, todos los puntos que fuéramos trazando desde la pelota hasta el centro tendrían la misma distancia, ¿vale? Como visiblemente veis, no tiene ni base, ni vértice, ni demás, ¿vale? Pues esto sería el cilindro, cono y esfera.